¿Cuál es tu estilo de vida actual? ¿Es un estilo de vida que tú mismo has creado y diseñado de manera consciente o te has dejado llevar por la corriente y han sido las circunstancias las que han marcado tu camino? Y la gran pregunta, ¿esta manera de vivir te hace sentir realmente feliz? Estas son las preguntas que en un momento dado de mi vida yo me hice y hoy te voy a explicar cuál ha sido mi respuesta y cuál es el camino que me he ido marcando. Hola, soy María José Soto. Bienvenida al episodio 3 de Impulsa tu vida paso a paso, el podcast para inconformistas, que no buscamos fórmulas mágicas, sino que creemos que la verdadera magia está en dar un paso cada día para alcanzar la vida que nos hemos propuesto. En el primer episodio te conté que hace unos meses decidí tomar un nuevo camino con el objetivo de llevar un estilo de vida libre. Hoy te voy a explicar por qué quiero vivir un estilo de vida libre, qué significa esto para mí y cómo me he propuesto lograrlo y en qué punto del camino me encuentro. Y además, ¿qué tiene que ver un estilo de vida libre, qué relación tiene con la libertad financiera? En estos años, mirando mi propia vida y la de la gente que me rodea, para ponerte en contexto, te recuerdo, yo no sé si te lo he comentado, que yo soy una mujer de 40 años que tiene 2 hijos, para que entiendas un poco el ámbito en el que me muevo, ¿no? Y yo, mirando a mi alrededor y a mi propia vida, como te decía, pues me he dado cuenta de que hay 2 motivos fundamentales que nos impiden vivir la vida que nos gustaría vivir, y es la falta de tiempo o la falta de dinero, y en muchas ocasiones incluso se conjugan ambos factores. No tenemos ni el tiempo ni el dinero que necesitamos para vivir la vida que nos haría felices. Y sobre todo no es un problema de 1 o 2 personas, el problema se encuentra en la base del sistema, porque vivimos en un sistema donde fundamentalmente vendemos nuestro tiempo a cambio de dinero. ¿Y para qué utilizamos este dinero? ¿Para llevar esa vida que nos gustaría vivir, esa vida que nos hace felices, o para engancharnos todavía más a ese engranaje de ese estilo de vida que no nos llena? Yo me he dado cuenta, tras haber pasado mi propio proceso y pensar y repensar todo esto, que realmente no hacemos un uso del dinero para ser más libres o ser más felices, sino que este dinero nos engancha de manera cada vez mayor en ese estilo de vida. Y te voy a explicar un poco cómo lo he vivido yo y cómo me he dado cuenta de esto. En términos generales, nuestro ciclo de vida de una persona adulta empieza pues cuando acabas tus estudios y empiezas a trabajar. Al principio pues eres un becario y cobras un sueldo más reducido, pero a medida que progresas profesionalmente, lo normal es que tu sueldo se vaya incrementando. Y así también vas incrementando tu estilo de vida. Me explico. Puede ser que inicies tu vida laboral pues viviendo de alquiler o incluso compartiendo piso, y a medida que vas aumentando tus ingresos pues decides incluso comprar tu propio piso y pues ya te has casado y tienes hijos y ese piso ya se queda pequeño, entonces decides comprar una casa más grande para poder tener más espacio para ti y tu familia. Y esto es lo que Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre define como la carrera de la rata. Nos metemos en un círculo que cada vez nos envuelve más en un estilo de vida que no nos hace felices, y el problema es que este estilo de vida poco a poco va requiriendo de más dinero, y como habíamos dicho que el dinero en este sistema se gana a cambio de tiempo, cada vez necesitamos invertir más tiempo para ganar más dinero y poder permitir mantener este estilo de vida. Y el problema es que cuando pasan los años nos damos cuenta de que el tiempo cada vez es más importante para nosotros, pero ya nos hemos metido en un círculo que nos impide pues poder disfrutar de ese tiempo de una manera libre. Entonces, este ciclo de vida tradicional, me estoy dando cuenta, o ya me he dado cuenta, de que lo que genera es gente infeliz. Hablo en general, porque es gente que acabamos viviendo una vida que no nos llena, que nos hace sentirnos atados y que no nos permite hacer esas cosas que realmente nos hacen sentir felices, cosas como viajar más, recorrer el mundo, simplemente pasar más tiempo con tu familia o poder ir a recoger a tus hijos al colegio. Y en un momento de mi vida yo pensaba que la vida era esto, ni siquiera me había parado a reflexionar, pero
yo entendía que era un ciclo normal de la vida, era la vida que yo había visto siempre, la vida que había visto en mis padres, en mis abuelos, en mi familia, incluso la vida que veía a mi alrededor, en la gente de mi edad, en mis amigos. Y de hecho, incluso yo me sentía afortunada porque tenía un trabajo que me gustaba, un sueldo decente, y me podía permitir ir de vacaciones unas 2 veces al año y en esos momentos pues sentirme realmente feliz. Pero poco a poco esto fue cambiando. Empezó pues con un cambio laboral para mí, el trabajo empezó a dejar de llenarme, fue cambiando algo dentro de mí. Empecé a sentirme atada, ya no me sentía realizada, pues probablemente porque tuve un cambio de motivaciones, ya no quería lo mismo. Y incluso, esto a lo mejor te parece esta comparación algo poco exagerada, pero llegó un momento que en mi oficina he llegado a sentirme como una cárcel, porque yo tenía que estar allí sentada haciendo un trabajo en el que había dejado de creer y en el trabajo que ya no me llenaba y que solo hacía por un único motivo, que era dinero. Pero ¿qué iba a hacer? La vida era así. La alternativa a tener un trabajo por cuenta ajena era tener tu propia empresa. Y yo había visto en mi familia que tener una empresa, pues mi abuelo había sido empresario, tenía mis tíos que eran empresarios, y veía que eran de alguna manera también esclavos de esa empresa, porque no tenían tiempo y de hecho incluso tenían menos tiempo que yo. Y esa alternativa no me parecía nada atractiva, la verdad. Pero todo cambió un día con un libro. Para mí los libros han sido como catapultas en distintos procesos de mi vida. Por eso es algo que recomiendo a todo el mundo, que lean más y sobre todo pues han sido fundamentales libros de desarrollo personal en estos últimos años. Y en este libro era El Código del Dinero de Raymond Sansó y descubrí un concepto o redescubrí un concepto que era el concepto de libertad financiera. Yo siempre había pensado que salvo que te tocase la lotería, que era lo que yo identificaba con libertad financiera, deberías elegir entre tener tiempo o dinero, porque como te decía antes, era lo que yo veía a mi alrededor. La gente que tenía dinero cada vez tenía menos tiempo porque debían dedicar más tiempo a generar más dinero y no podían disfrutar de la vida como yo la entendía. Pero los que tenían tiempo normalmente tenían esa disposición de tiempo porque no tenían trabajo y además eso conllevaba pues no tener ingresos para poder hacer esas cosas que le gustaban. Pero el concepto de libertad financiera, tal y como lo explicaba Raymond Sansó y como después fui descubriendo más libros, se metió en mi cabeza y alumbró una parte de mi cabeza de una manera que hacía tiempo que no tenía esa revolución mental, ¿no? Y a partir de ese momento no he dejado de pensar qué camino debía tomar yo para poder alcanzar ese estado del que me hablaban en los libros, el estado que había descubierto que era posible llevar. ¿Pero qué es la libertad financiera? La libertad financiera básicamente es la capacidad que tienes para poder mantener un estilo de vida sin necesidad de percibir dinero a cambio de tu trabajo. Hay varias formas de medir tu índice de libertad financiera. En cierta medida, todos deberíamos tener un margen de libertad financiera. Una forma sencilla de explicártelo sería: imagínate que hoy dejas de percibir dinero a cambio de tu trabajo. Es decir, se acaba tu vida laboral y no tienes más ingresos. ¿Cuánto tiempo podrías permanecer viviendo sin necesidad de trabajar, sin necesidad de recibir un dinero a cambio de ese trabajo? Esto podría ser un índice que te ayuda a medir tu libertad financiera actual. Si tú tienes un estilo de vida que cuesta 1.000 euros al mes y tienes ahorrados 3.000 euros, por ejemplo, tu libertad financiera sería de 3 meses. El problema que yo vi es que los ahorros se agotan y entonces la solución, puedes dejar de trabajar y tener una capacidad de ahorro durante años que te permite pues vivir incluso 12 meses, 24 meses, pero esto al final acaba agotándose y entonces no es una manera de sostener un estilo de vida. Ahorrar, por tanto, no es la solución. La solución para alcanzar esa libertad financiera yo descubrí que se encontraba en generar fuentes de ingresos pasivos. Y parece que se empieza a complicar un poco la cosa, ¿no? Pero es bastante sencillo. Vamos a ver qué son las fuentes de ingresos pasivos y por qué son tan necesarias para alcanzar esa libertad financiera tal y como yo la concibo. Los ingresos pasivos marcan una gran diferencia en la forma en la que tradicionalmente se gana dinero, la fórmula que yo antes te expliqué, que es decir, cambiar tiempo por dinero. Pero en los ingresos pasivos el tiempo deja de formar parte de esta ecuación.
Te había comentado que yo antes estaba en un trabajo por cuenta ajena y en función de las horas que trabajaba yo percibía un salario. De hecho, yo había reducido mi jornada laboral y mi sueldo se redujo de manera proporcional. En el caso de los ingresos pasivos no funciona así. Los ingresos pasivos suponen una nueva forma de trabajar y sobre todo una nueva forma de ganar dinero. Los ingresos pasivos son aquellos ingresos que llegan de forma automática sin necesidad de que tengas que estar presente ni están directamente relacionados con el tiempo que inviertes en crearlos. Necesitas sí invertir previamente un tiempo en crearlos, pero después deberían funcionar, como te decía, de manera automática. Hay numerosos sistemas y cada vez más con el mundo digital hay distintas formas para generar ingresos pasivos. Y yo hoy no voy a profundizar en todas estas formas porque, como te decía, son muchas y puedes encontrar mucha información sobre esto en Internet. Yo solo quiero explicarte por qué para mí supuso una ruptura mental descubrir esta fórmula. Aunque yo ya la conocía, sin darme cuenta, yo ya sabía, ya teníamos en mi familia, mis padres ya tenían fuentes de ingresos pasivos, porque mi padre había hecho inversiones inmobiliarias y tenía pues distintas propiedades que le generaban ingresos por alquileres. Y estos son una forma de ingresos pasivos. Lo que supuso una verdadera ruptura para mí es que yo nunca había pensado que era posible para una persona como yo vivir al 100% de esta manera, vivir al 100% de ingresos pasivos. Para mi familia había sido un complemento, pero nadie se había planteado el poder vivir 100% de ingresos pasivos. ¿Cuál es la fórmula que manejo yo para alcanzar la libertad financiera? Hay distintos modos y distintos planteamientos para alcanzar la libertad financiera, pero para mí la fórmula que yo quiero aplicar es generar suficientes fuentes de ingresos pasivos para que cubran el estilo de vida que nos gustaría llevar a mí, a mi familia. Y aunque otro día te explicaré que existen distintos niveles para llegar a lo que podríamos llamar una libertad financiera total, para llegar a esta libertad financiera total debemos pasar distintos procesos, distintas fases, básicamente quiero que entiendas que se trata de vivir sin necesidad de trabajar. ¿Y qué tiene que ver esto, la libertad financiera, entonces, con un estilo de vida libre? Bueno, vamos a ver, la definición de libertad es distinta para cada persona, pero siempre hay un concepto que subyace bajo el término de libertad y que es la capacidad de elegir. En otro episodio comenté que al tener hijos empecé a notar esas ataduras de un trabajo, de estar en una empresa, de trabajar por cuenta ajena. Y estas ataduras poco a poco para mí se fueron volviendo cada vez más insoportables. De hecho, mira, recuerdo un día que Lara, mi hija mayor, se puso malita y me llamó la profesora para decirme que había vomitado y que tenía fiebre. Y yo estaba trabajando en la empresa donde estaba, tenía 40 minutos para llegar a mi casa y al colegio de la niña. Y la niña estaba molesta, estaba sucia, se encontraba mal y por suerte tenía a mi madre que la pudiera recoger al momento. Pero yo quería estar con ella, quería cuidarla, ver cómo estaba y no pude hacerlo hasta muchas horas después. Y no pude hacerlo porque estaba en una empresa, tenía que cumplir un horario, tenía mucho trabajo y no podía permitirme ni podía irme de ese trabajo en ese momento. Y yo me di cuenta de que aquel día yo no pude elegir. Entonces, si no podía elegir, sentí que no era libre, porque yo no quería estar allí en ese momento, yo quería estar con mi hija. Por eso, para mí, crear un estilo de vida libre se convirtió en una prioridad absoluta. Yo ya no quería depender de nadie, no quería que nadie manejase mi vida, me dijese dónde y cuándo hacer las cosas. Y eso no se solucionaba cambiando de trabajo. Era verdad que ya ese trabajo no me llenaba, pero la solución no era cambiar de trabajo. Eso implicaba un cambio de vida total, un cambio de estilo de vida. Y yo quería ser libre, porque yo quería poder elegir a qué hora levantarme, cuándo trabajar, y eso no lo podía conseguir trabajando para una empresa. Y tampoco lo podría conseguir trabajando con mi propia empresa, pero con una fórmula de trabajo tradicional. ¿Y por qué entonces es la libertad financiera tan importante para poder llevar un estilo de vida libre, ese estilo de vida que yo me he planteado? Tú piensa por un momento, ¿qué te hace feliz? Seguro que si te pregunto qué es lo que te hace feliz, qué harías casi todos los días para sentirte más feliz, lo tienes claro. Y ahora te propongo que pienses, ¿por qué no haces más de eso que te hace feliz? Y déjame adivinarlo. Seguramente tus motivos son o porque no tienes tiempo, o porque no tienes dinero, o porque tienes que invertir tu tiempo para ganar ese dinero que te mantenga tu actual estilo de vida. Entonces, la libertad financiera es el camino que te acerca a la felicidad, porque no tener que gastar tu tiempo en cosas que no te hacen feliz
es la solución para ser más feliz. Y no se trata de una acumulación de riqueza como único objetivo para mí, la libertad financiera, sino que sería pues tener un flujo de dinero que me permita llevar la vida que me gustaría, que me permita, como te decía antes, decidir qué hacer con mi tiempo sin que el dinero sea un condicionante. Y al igual que la libertad tiene un significado diferente para cada persona, pues no todo el mundo definiría su estilo de vida ideal igual que el mío. Pero a la hora de definir tu estilo de vida, yo creo que deberías cumplir una serie de requisitos, ¿no? Y te voy a plantear cuáles son los requisitos que yo necesité cumplir a la hora de definir ese estilo de vida. Y por un lado, sería, lo primero, definir un estilo de vida de manera consciente. Ya no puedes dejar arrastrarte más por las circunstancias, ya no pueden ser las situaciones que se van sucediendo las que decidan a dónde vas, dónde te encuentras. Tienes que ser tú de manera consciente el que definas un objetivo y el camino que vas a seguir para alcanzarlo. También debes eliminar ciertos condicionamientos mentales y sobre todo condicionamientos sociales, porque el estilo de vida tradicional no es el estilo de vida que yo te propongo o el que yo me he propuesto. Si sigues ese estilo de vida tradicional, lo normal es que la gente no se plantee un objetivo ni se plantee cómo quiere vivir, simplemente se dejan llevar por la corriente, por las circunstancias, por el paso de los años. Y eso no te va a llevar a un estilo de vida consciente. Por eso es inevitable, que elimines esos condicionamientos mentales que has ido adquiriendo con los años. Y eso es algo que a mí me costó, pero que he logrado gracias a la lectura de libros, a escuchar podcasts y a alimentar mi cabeza de otro tipo de información, como te decía en el primer episodio. Además, es importante, para tener un estilo de vida libre, que realices una gestión adecuada del dinero, y esto quiere decir que también actúes de manera consciente, que sepas en qué gastas el dinero y que decidas hacer ese gasto en cosas que a ti te aportan felicidad de alguna manera, que no sigas gastando dinero de manera inconsciente en esas cosas que simplemente llenan tu vida o llenan un vacío. Tiene que ser una renuncia también. Cuando defines tu estilo de vida ideal, tienes que aprender a renunciar a cosas que no te hacen feliz. Y por eso está tan en auge ahora movimientos como el minimalismo, que suponen pararte a pensar qué es lo que necesitas en tu vida y eliminar todo lo demás, eliminar lo superfluo, porque es liberador. En otro momento explicaré un episodio, a lo mejor cómo aplicar el minimalismo y cómo de alguna manera yo estoy intentando aplicarlo a mi vida. También es importante y es necesario, si tú quieres definir tu propio estilo de vida, que tomes la responsabilidad de tu vida. En el momento que cuando yo leí el Código del Dinero de Raymond Sansó, sobre todo ese concepto de responsabilidad fue el que me inundó. Como te decía, yo había entendido que la libertad financiera era fruto de la suerte, de las circunstancias, de tener pues unos padres ricos o de que te tocase la lotería. Pero nunca había entendido que esto dependía de ti mismo, no lo había visto de esta manera. Que tú eres el responsable de estar donde estás y que eres el responsable de salir de ahí si no te gusta estar ahí. Y para mí esto en cierta manera fue como una liberación. Ahora mismo también es un peso, no te voy a engañar. La responsabilidad conlleva pues ese peso de ser tú el que decides, de no poder echar la culpa a nadie más que a ti mismo si las cosas no salen como a ti te gustaría. Pero es necesario que tomes responsabilidad de tu vida si quieres crear tu propio estilo de vida de manera consciente. Y además requiere un elevado nivel de compromiso, requiere que te comprometas con ese objetivo y que no puedas seguir influenciado por lo que tú puedes ver a tu alrededor. Como te decía, pues vas a tener que caminar contracorriente, porque la mayoría de la gente no define un estilo de vida, no lo hace de manera consciente, sino que se deja llevar por las circunstancias. Implica tomar decisiones sobre lo que es importante para ti y eliminar lo que ya no es, porque al fin y al cabo habíamos dicho que la libertad implica siempre elección y esto es importantísimo, tienes que elegir qué vida quieres llevar y este es el momento, porque si no lo eliges serán las circunstancias las que lo elijan por ti. Y en este momento, para mí, un estilo de vida libre no implica dejar de trabajar, porque ahora mismo yo no me lo puedo permitir, pero sí ha implicado elegir cómo quiero vivir. Ahora yo puedo organizar mi tiempo, decido a qué hora trabajo, en qué proyectos trabajo, cómo invierto mi tiempo. Y tengo una gran responsabilidad que me hace sentir viva, que me supone una presión también, no te voy a decir que no te voy a engañar, pero esto implica también sentirme viva, sentirme con más energía y
Sobre todo sientes que avanzas y eso es súper importante para ser feliz. Como sabrás, en un momento de mi vida yo dejé de trabajar para esa empresa en la que llevaba 9 años. Digamos que se presentó la oportunidad, pero una oportunidad para la que ya nos habíamos preparado. Yo te quiero explicar cómo mi familia y yo pudimos prepararnos para que yo tomase esta decisión o para que aprovechase esa circunstancia que se presentó para mí. Yo ya llevaba unos 5 años informándome acerca de finanzas y de la libertad financiera desde que había leído ese libro del Código del Dinero. Y así que nosotros ya habíamos empezado en mi familia a dar ciertos pasos. Habíamos creado un fondo de seguridad que cubría pues más o menos un año de mi salario. Recuerda que en aquel momento yo ya tenía un salario más reducido porque había reducido el nivel de horas de trabajo. Y cada mes además invertíamos en torno a un 15, un 20% de nuestros ingresos, habíamos hecho distintas inversiones en bolsa, teníamos de alguna manera cierta seguridad que nos permitió pues tomar esta decisión o aprovechar esta circunstancia que se presentó. Y mi marido, nosotros somos 2 personas, yo y mi marido, los que tenemos ingresos en la familia, y él, por otro lado, sigue trabajando. Digamos que esto no ha sido una decisión a lo loco y nosotros tenemos 2 hijos y tenemos que ser consecuentes. Además, en un momento dado, mi marido, por circunstancias, tuvo un aumento salarial y nosotros decidimos conscientemente no subir nuestro nivel de vida, es decir, no seguir metidos en esa carrera de la rata, no incrementar nuestros gastos, sino aprovechar esa mayor ingreso para poder tener más seguridad en un futuro. Y por tanto, para nosotros este paso que hemos dado ha sido un paso meditado y planeado. Nuestro objetivo a largo plazo es alcanzar la libertad financiera total, la libertad financiera absoluta. ¿Y por qué nos lo hemos planteado así? Porque sabemos que el tiempo es algo que no vuelve. Sobre todo cuando tienes hijos te das cuenta de esto y con el paso de los años te das cuenta de que el tiempo pasa muy deprisa y que año tras año, la vida se va agotando y no has hecho lo que te habías propuesto cuando eras más joven. Y nosotros queremos vivir este tiempo como nos gustaría. Y además hemos dejado de confiar en un sistema que ya no nos va a garantizar esa vejez digna que están teniendo nuestros abuelos o incluso nuestros padres. Porque el sistema de pensiones actual no nos va a garantizar esos ingresos que nos permitan llevar un estilo de vida correspondiente al que llevamos actualmente. Y además, porque no queremos seguir viviendo con miedo, vemos que a nuestro alrededor la gente vive con miedo y de hecho yo en un momento de mi vida viví con miedo. Te expliqué en el primer episodio que yo recibía noticias negativas, que en mi trabajo las cosas no iban lo bien que me gustaría y entonces empecé a tener miedo de perder el trabajo, a tener miedo de quedarme sin ingresos. Y yo no quiero que mis hijos vivan con esa sensación. Llegados a este punto, puede que te estés haciendo una pregunta. ¿Y es posible llegar a alcanzar este estilo de vida? Y sin duda te diré que sí, que es posible. Y yo lo sé porque ya hay gente que lo ha logrado. Y gente como tú y como yo que ha empezado desde cero, que no han tenido ninguna situación ni mejor ni peor que nosotros. Ahora, ¿es fácil? No, claro que no. Yo lo estoy viendo en mí, que no es fácil, porque requiere de trabajo, de esfuerzo y de responsabilidad y sobre todo de compromiso con ese objetivo. Requiere además ir contracorriente. Requiere que hoy tomes la decisión de llevar una vida difícil para poder llegar a vivir esa vida más fácil. Y es ir a contracorriente porque la mayor parte de la gente lo hace al revés. Deciden hoy vivir una vida fácil para probablemente mañana llevar una vida un poco más difícil. ¿Cuál es la vida que te gustaría vivir a ti? Y tal vez tú no hayas pensado o no hayas elegido la libertad financiera, tal vez este estilo de vida no es el que tú querrías llevar. Me parece perfecto. No todo el mundo tiene que tener el mismo objetivo. Pero lo que sí que te diría es que seas consciente de tus elecciones y que sean eso, elecciones que tú mismo tomas, que seas tú el que defina a dónde quieres llegar y por qué, y qué pasos tienes que tomar. Y lo que yo no quiero es que sigas adelante solo porque las circunstancias te han llevado ahí, o porque es posible que un día, si sigues dejándote arrastrar por las circunstancias, por esas situaciones, te encuentres en un lugar en el que no te gustaría estar.
Finalmente, quería recordarte que en mi web mariajosesoto.com puedes descargarte el planificador del cambio de manera gratuita. Es una herramienta de acción que he diseñado para que te permita dar los pasos para alcanzar ese estilo de vida que te propongas. Se trata de un cuaderno de trabajo que te ayudará a plantear un objetivo para las próximas 12 semanas y dar cada día los pasos necesarios para alcanzarlo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya resultado sobre todo útil lo que te he contado. Si es así, te agradecería que me dejases una reseña en iTunes y un like y un comentario en iVoox. Si quieres seguir recibiendo este tipo de contenidos, no te olvides suscribirte. Muchas gracias por acompañarme en este camino. ¡Hasta luego!